Teogonía, los trabajos y los días, el escudo de Heracles, idilios de Bión, idilios de Mosco, himnos órficos, Hesiodo, prólogo, Hesiodo. A medida que un personaje o un acontecimiento se remonta en el pasado, más densa es la penumbra que lo envuelve y que impide ver con precisión sus contornos peculiares. En la perspectiva histórica acontece lo mismo que en la perspectiva geográfica. A mayor lejanía del punto de vista o de observación, mayor cercanía a la barrera del horizonte. El medio de aproximación a ese personaje o a ese acontecimiento es siempre el monumento histórico, en especial el literario. ¿Qué es lo que los antiguos han escrito sobre la antigüedad? Con todo, el medio no es del todo seguro, pues la historia como ciencia crítica es escrupulosa y objetiva. Es de edad relativamente reciente. Por lo tanto, este tipo de testimonio debe hacerse pasar a través de una criba de muy tupida red, la historia crítica. Un valor especial contiene ese monumento literario cuando es obra precisamente del personaje en cuestión. En tal caso podemos encontrarnos en un escrito datos de la máxima importancia, ya sean directos, biográficos, autobiográficos, ya sean indirectos, maneras de ser, de pensar, de sentir, etcétera, tanto del autor como de su ambiente espacial y temporal, para el conocimiento histórico. Pero tampoco este medio de acercamiento al pasado ofrece garantías absolutas de seguridad. Para convencerse de esto, basta pensar en la diferencia fundamental que existe entre el libro de la antigüedad y el libro de épocas más recientes. Simplificando un poco, puede decirse que el libro antiguo pertenece a la comunidad. El libro moderno pertenece al individuo. Todo eso que actualmente llamamos derechos de autor, derechos reservados, copyright, etc., era antes desconocido. El libro actual es, por decirlo así, intocable. Hasta se necesita un permiso del autor o del editor para reproducirlo en todo o en parte. Muy otra era la situación en el pasado. La producción literaria de un hombre de genio sobre todo, llegaba a convertirse en núcleo permanente. Quiere esto decir que, influidos por el pensamiento de ese autor, muchos hombres, sus contemporáneos o posteriores a él, y en ocasiones muy posteriores, se sentían en libertad de desarrollar, de completar, de actualizar el pensamiento del maestro. Y todo esto sin sentir la necesidad de aclarar que se trataba de adiciones e interpolaciones. Este proceso ha dado por resultado que muchos libros de la antigüedad, bajo la apariencia de unidad de la obra y de unicidad del autor, sean en realidad una obra compleja, fruto de lenta elaboración a través de diversas generaciones y por muy diversas manos. La conclusión de todo esto es la misma que en el caso anterior, a saber que también este testimonio deba ser objeto de un cuidadoso discernimiento.
el de la crítica literaria. Las observaciones que preceden explican suficientemente las dificultades que obstaculizan el conocimiento histórico de un autor como Hesíodo. Vida de Hesíodo. Historia y leyenda. La única fuente, aunque demasiado escasa, que ofrece una relativa seguridad para el conocimiento histórico de Hesíodo, nos la ofrecen unos cuantos pasajes autobiográficos que encontramos en obras que se le atribuyen, y concretamente en los trabajos 27 a 41, 631 a 640, 652 a 662, y en Teogonía 22 a 34. He aquí la reconstrucción que permiten estos textos. El padre de Hesíodo, cuyo nombre ignoramos, vivía en Cumas, en Eolia, Asia Menor, dedicado a trabajos marítimos, navegando a lo largo de las costas del Asia Menor. Tal trabajo difícilmente le redituaba algo más que lo necesario para la vida diaria de subsistencia, ya que un buen día, huyendo de la penosa estrechez, se decidió a volver a la Grecia continental, cuna de sus antepasados. Hecha pues la travesía del Egeo, y llegando a Grecia, el padre de Hesíodo se estableció en una aldea de Beocia, llamada Ascra, por la que Hesíodo está lejos de sentir un apego provinciano, como lo aprueba esta breve pero contundente descripción. Pueblo miserable, malo en invierno, duro en verano, nunca agradable. Trabajos 631 a 640. En Ascra nació Hesíodo, si se toma al pie de la letra lo que afirma el poeta en otro lugar de los trabajos. Porque yo jamás me he embarcado en el ancho mar, excepto hacia Eubea. Esta indicación se encuentra en otro de los pasajes autobiográficos, por el cual sabemos que ese viaje de Hesíodo a Calcis en Eubea, con el fin de participar en un certamen en honor del valeroso Anfidamas, y en el que, con un himno, el poeta obtiene uno de los premios, una trípode que el poeta consagraría a las musas del Helicón, al pie del cual se encontraba la aldea de Ascra, precisamente en el lugar de su primer encuentro con ellas. Trabajos 650 a 662, con alusión a la Teogonía, 22-34. Junto con su hermano llamado Perses, Hesíodo ayudaba a su padre en el cuidado de la propiedad familiar que, como los patrimonios de la época, en especial los rurales, consistía en tierras y algunos rebaños. De hecho, nuestro autor se presenta a sí mismo como pastor. Teogonía 22 a 34. Perses desempeña un papel importante en la vida y en la obra de su hermano. En efecto, a la muerte del padre, la división de la herencia entre los dos hermanos fue causa de un proceso ante los tribunales. Perses, mediante el soborno de los magistrados, devoradores de presentes, había logrado apoderarse de una parte mayor de lo que le correspondía. Trabajos 27 a 41. Confróntese 371 a 372. El tal Perses aparece como un holgazán, derrochador de lo propio y de lo ajeno, y, por añadidura, bastante descarado, pues a pesar de la grave injusticia cometida antes contra su hermano,
no tiene empacho en recurrir de nuevo a él en busca de ayuda. Trabajos 396 a 97. El personaje que con estos cuantos rasgos se logra delinear no tendría, si solo se tomara en cuenta los elementos biográficos mencionados, ninguna relevancia histórica. Un buen número de sus contemporáneos se encontraba en semejantes circunstancias. Si Hesíodo ha entrado y actuado en la historia es porque a su oficio de pastor se aunaba su vocación de aeda. Y al hablar de vocación hay que entender el término en su sentido estricto, profundo. En efecto, cuando Hesíodo quiere dar expresión concreta a su necesidad de ser aeda, cuando quiere dar explicación de su primera experiencia poética, lo hace recurriendo a un encuentro y a un diálogo con las musas, durante el cual éstas le enseñan un bello canto. Calné edidaxan a oiden. Le inspiran un canto divino. Enep ne usan de maiden tespin. Teogonía 22:35. Nótese que en el verso 22 de este pasaje aparece expresamente el nombre de Hesíodo, su firma, como se ha dicho. El pasaje expresa con fuerza cuál ha de ser en adelante la función esencial de Hesíodo. En lugar del cayado de pastor, las musas le ofrecen una rama de olivo. Podría compararse este relato de la vocación del pastor de Ascra con los relatos de la vocación de los profetas en la Biblia, en especial con el de la vocación del pastor de Tecoa, Amós 7:14. Nos referimos no a una identidad de circunstancias, sino a cierta analogía de concepción. Hasta aquí las fuentes de reconstrucción histórica. Pasemos ahora al campo de las leyendas, no por los elementos inverosímiles y fantásticos que contiene, sino por las deducciones que indirectamente permiten hacer. Los documentos donde se encuentran esas leyendas son los siguientes. El Agón, torneo certamen. La vida de Hesíodo. Por Tzetzes, Suidas, Pausanias y Plutarco. Moralia 162b. Y las alusiones. He aquí en resumen, y sin considerar las variaciones de detalle, lo que tales fuentes nos dicen. Después del certamen de Calcis, un oráculo había advertido a Hesíodo que evitara el Nemeón, por lo que el poeta se apartó de la ruta del Peloponeso. Se dirigió a Enea, en Lócrida, donde sedujo a la hija de quien le brindaba hospedaje. Los hermanos de la joven, mediante engaños, condujeron al poeta a un lugar llamado precisamente Nemeón, donde lo mataron y arrojaron su cadáver al mar. Este fue recogido por unos delfines que lo llevaron a Rión y a Molicria, en el Golfo de Corinto. Llegaron cuando los locrios se encontraban celebrando las fiestas rías en Molicra. Los locrios se pusieron luego en persecución de los asesinos, a los que, una vez descubiertos, arrojaron al mar.
El cadáver fue sepultado cerca de Nemeón, pero sin darse a conocer el sitio exacto. Las gentes de Naupacta guardaron el secreto para impedir que los orcómenos les arrebataran las cenizas del poeta. El origen de toda esta leyenda es claro. Se trata de una disputa entre dos ciudades por el honor de poseer la tumba de Hesiodo. Es también claro que las pretensiones de Naupacta se apoyan en un relato que posee todas las características de la leyenda. Sobre terreno más firme se apoya la tradición de Orcómenos. Lo más probable es que Hesiodo haya muerto en su aldea natal, Áscara. Este lugar fue después destruido por los habitantes de Tespia y los sobrevivientes se refugiaron en Orcómenos, llevándose consigo, por orden del oráculo por supuesto, las cenizas de Hesiodo, que fueron colocadas en el centro del ágora. Aristóteles, Constitución de Orcómenos, en el fragmento 524. ¿En qué época vivió Hesiodo? No encontramos nada en su obra que permita dar una respuesta precisa. El reino de Anfidamas, único hecho histórico mencionado en los trabajos, nos es desconocido. Tampoco encontramos información segura en los escritores antiguos. Heródoto, por ejemplo, hace de Hesiodo un contemporáneo de Homero, y nos dice que ambos vivieron 400 años antes de su propia época, es decir, alrededor del año 830 a.C. Según la crónica de Paros, Hesiodo habría vivido 161 años antes de la primera Olimpiada, o sea, hacia el año 937. Por otra parte, Tzetzes, el biógrafo de Hesiodo, opina que este es posterior a Homero en unos 400 años. Una cosa es cierta, Hesiodo es posterior a Homero. La profunda influencia que la obra de este ha ejercido en la obra de aquel solo se explica si entre ambos media un considerable espacio de tiempo. A la misma conclusión se llega si se considera el diverso carácter de las obras de uno y otro autor, así como el diverso género de vida que en ellas aparece. Teniendo en cuenta que Simónides de Amorgos, fragmento 6, utiliza un pasaje de los trabajos 702 a 703, y que es probable que Arquíloco, fragmento 81, se inspire en un pasaje de la Teogonía 120. La opinión más común señala que Hesiodo, la última mitad del siglo VIII,